De Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Es un placer, es un gusto estar con todos ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos acompañarlos un rato hoy miércoles 12 de febrero del año 2020. Prácticamente estamos a mitad de este mes y qué rápido se va el tiempo, amigos cibernautas. Bueno, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por hacer clic en NP Noticias de la tarde. La nota que le está dando la vuelta al mundo es la detención de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La historia usted se la sabe. Déjeme darle un pequeño recuento de eso. Emilio Lozoya estuvo involucrado hasta llevarlo a la destitución del cargo público cuando ya no se pudo contener más, que había estado involucrado con la empresa Odebrecht, que tras la detención de varios directivos importantes de esta empresa brasileña, muchos presidentes y expresidentes, funcionarios de otros países fueron a dar a la cárcel. Aquí en México se había dicho que durante la campaña de Enrique Peña Nieto, su gobierno o la campaña de Enrique Peña Nieto a través de Emilio Lozoya había recibido aproximadamente entre 10 y 12 millones de dólares para la campaña, a cambio de contratos, cuando ya se sabía o ya tenían orquestado, ya tenían planeado que Enrique Peña Nieto iba a nombrar a Emilio Lozoya como director de Petróleos Mexicanos. El caso es de que faltando 2 años para terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, este señor
fue denunciado ante la FEPADE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que casualmente el fiscal es el señor Santiago Nieto, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En aquella época, el señor Cervantes era el titular de la Procuraduría General de la República. Posteriormente llegó otro, pues estuvo como interino, si no mal recuerdo, se apellida Elías Layud, si no mal recuerdo el nombre, Elías Beltrán Layud o Elías Layud Beltrán, algo así, no recuerdo bien el apellido, ahorita me lo van a pasar. Pero en esta etapa, quien salió bailando con la más fea fue Santiago Nieto, que fue despedido. Alberto Elías Beltrán era el procurador interino, era el encargado de asuntos internacionales, pero él quedó en su lugar, en el lugar del señor Cervantes, no me acuerdo su nombre, del que era titular de la PGR. El caso es que quien salió bailando con la más fea fue Raúl Cervantes. El que salió bailando con la más fea fue Santiago Nieto, tuvo que irse, lo despidieron. Pero aparte, ya en el cambio de sexenio, se supo que Emilio Lozoya había comprado una chatarra al señor Carlos Ancira, si no mal recuerdo, o el nombre de este señor, pero se apellida Ancira, que era el director de Altos Hornos de México, una planta de fertilizantes agronitrogenados a precio exorbitante y una empresa chatarra. Eso y otros negocios más al amparo como director de Petróleos Mexicanos, miles de millones de pesos tirados, dilapidados en una empresa que pues no iba a tener el rendimiento que se esperaba o con el propósito para el que se había comprado. Ancira, el señor Ancira, pero no recuerdo su nombre, Alonso Ancira, y se la compra como director general de Petróleos Mexicanos, no recuerdo la cantidad, fueron varios miles de millones de pesos. El caso es de que usted lo recordará, por este caso el señor Alonso Ancira fue denunciado, fue detenido en España también. Al final logró obtener su libertad, no fue extraditado a nuestro país, creo que continúa en España. Y cosas de la vida, hoy Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, le congeló las cuentas no solamente a él, se las congeló a su mamá, se las congeló a su hermana, se las congeló a su esposa. Su madre fue detenida en Alemania, fue extraditada, enfrentó un proceso en libertad. La esposa y los familiares han sido perseguidos. Y hoy, siendo aproximadamente 9, 10 de la mañana, veíamos los noticieros, todavía vimos al señor Marcelo Ebrard en la mañanera, cuando hablaba del despido precisamente de un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores que había sido señalado de acoso laboral y que bueno, tuvieron que despedirlo. Vimos cómo constantemente Marcelo Ebrard estaba contestando, hablando reiteradamente en su teléfono hoy en la mañana. Posteriormente trascendió la detención de Emilio Lozoya en Málaga, España. Emilio Lozoya seguramente trae una enorme cola que puede alcanzar al expresidente Enrique Peña Nieto. Esto
Esto sí le debe de quitar el sueño al expresidente Enrique Peña Nieto y a otros tantos más. Más allá del pacto que haya tenido con Andrés Manuel López Obrador, es posible que Enrique Peña Nieto tenga que pisar nuevamente nuestro país si es imputado en algún delito o si es llamado a comparecer por el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, en calidad de testigo, porque lo ha dicho claramente, Emilio Lozoya no se mandaba solo. Usted lo recordará, incluso había orden de aprehensión contra Emilio Lozoya. Su abogado le sugirió no entregarse por lo que había sucedido también, por antecedentes que habían sucedido con otras detenciones en las que no se respetó el debido proceso, no te llamaron a declarar, no te informaron si estás siendo investigado. En fin, el caso es que Emilio Lozoya se dio a la fuga. Prácticamente desde el inicio de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, hoy Emilio Lozoya es detenido. El arresto fue confirmado hace unas cuantas horas por el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, quien dio una entrevista y detalló que esto fue realizado por la policía española. Después de un largo peregrinar, con la orden de aprehensión que obtuvimos de un juez y con el apoyo fundamental de la Interpol y especialmente de la policía española, que se ha portado de una forma excelente, logramos la detención de este individuo. El funcionario señaló que la detención de Lozoya es con fines de extradición. Ahora comenzará el litigio para traerlo a México. Y aportaremos las pruebas que no nos dejaron presentar en su momento. Y ojalá pues este señor sea traído a México, aunque déjeme decirle que esto puede terminar en el mismo caso o en las mismas circunstancias que el señor Alonso Encira. Y pueda obtener su libertad allá, enfrentar el proceso allá, entregar su pasaporte, no puede salir, etcétera, etcétera. Bueno, pero el caso es de que lo que estamos viendo el día de hoy puede arrastrar a otros personajes de la política, incluyendo al propio expresidente. Y además, esto, déjeme decirle, que viene a ser una bocanada de aire para el gobierno de la Cuarta Transformación, que va de tumbo, en donde el avión presidencial ya no da para más, ya no da para seguirse distrayendo, ya no da para ocultar la incompetencia y la falta de estrategia para combatir al crimen organizado, ya no da para seguir tapando la enorme ineficacia para surtir de medicamentos a los hospitales, fármacos
oncológicos que vienen haciendo estragos por su carencia en los hospitales donde las personas con cáncer están padeciendo precisamente esta situación. Ya no da para ocultar de qué manera 2.000 millones de pesos que entregó el fiscal general de la República, ¿por qué los entregó si la persona moral, empresa, institución que haya sufrido este daño patrimonial debió habérsele reintegrado dicha cantidad? ¿Con qué atribuciones el fiscal general de la República abusa del poder y entrega un cheque que ni siquiera se sabe si ya hubo una sentencia, si ya hubo una resolución? Y además, siendo así, si conocemos las leyes de nuestro país, como se dice de que quien sufrió este quebranto, le voy a platicar más a detalle este asunto en un momento, si quien sufrió este quebranto es el Infonavit, ¿por qué al Infonavit no se le entregó dicha cantidad? El caso es de que la detención de Emilio Lozoya permite seguir respirando a la 4T en este primer año que ha sido un año de desatinos políticos, económicos, sociales, por donde usted le quiera ver. La detención de Emilio Lozoya se suma a la captura en Alemania de su madre Gilda Austin, quien está bajo arraigo domiciliario en la Ciudad de México. La justicia mexicana va también por la aprehensión de otros familiares de Lozoya, entre ellos su esposa y su hermana Gilda. Así están las cosas en la 4T, así están las cosas con Emilio Lozoya. Emilio Lozoya no se mandaba solo, dice Javier Coello sobre el video que publicaría Emilio Lozoya para detallar qué fue lo que pasó en Pemex. Coello Trejo dijo que no salió a la luz porque detuvieron a su mamá en Alemania. Javier Coello, abogado defensor de Emilio Lozoya, informó que ya hizo contacto con su cliente, quien este miércoles fue detenido en Málaga, España. Adelantó que platicará con él para decidir si hace su juicio de extradición en aquel país o regresa a México. Mi consejo sería que siga su juicio de extradición y que allá se acredite. Aquí ya lo hicieron ícono de la corrupción. Coello Trejo sostuvo que la defensa se basará en evidencias muy contundentes que a su juicio pueden desacreditar su presunta responsabilidad, ya que afirmó que Lozoya no se manejaba solo. Para sustentar este dicho, el abogado declaró que el presidente López Obrador ha comentado en diversas ocasiones que el presidente está enterado de todo. Situaciones como el caso de agronitrogenados, Fertinal, Odebrecht, el presidente no estaba enterado, claro, y además hay acuerdos por escrito. El presidente no firma nada, al presidente le llevan los acuerdos y él palomea, pero los acuerdos están en la papelería de la presidencia de la República. Hay muchas evidencias, tiempos, y los delitos se cometen en tiempo. Acreditaremos cuando, según dicen, se le entregó el dinero, si era funcionario y a quién se le entregó el dinero. Ya veremos en el juicio. Lo bueno es que es oral y ya veremos quiénes vamos a llamar. El defensor declaró que en la compra de agronitrogenados, el caso que le acabo de decir, el presidente Peña Nieto fue quien dio la autorización y que por ello tendrá que declarar, cosas que yo pedí desde el juicio de amparo y la justicia federal me lo negó. Todo llegará a su momento. Aplaudo la posición del fiscal y del presidente de aclarar todo esto y combatir a fondo la corrupción, pero de todos, no justicia selectiva. Sobre la posibilidad de que el juicio contra Lozoya se convierta en un maxi proceso, el abogado indicó que cabía una posibilidad, pero que eso sería decisión de la Fiscalía General de la República. Así están las cosas con Emilio Lozoya.
quien fue detenido en Málaga, España. ¿Cómo fue la vida de Emilio Lozoya? Hoy en su columna de hace un momento, a las 11:57 subió su columna Mario Maldonado, la vida a salto de mata de Emilio Lozoya. La ambición y la soberbia acabaron con Emilio Lozoya. El exdirector de Pemex vivió como un jeque árabe. Su gestión al frente de la empresa petrolera, vuelos en aviones y helicópteros de lujo, seguridad privada, vinos caros, fiestas interminables en destinos paradisíacos y sobre todo negocios, muchos negocios. ¿Cómo no iba a viajar así si así llegan los representantes de las empresas más importantes del mundo a las reuniones de los países productores de petróleo? Le dijo una vez a Mario Maldonado el señor Emilio Lozoya. Fue hasta que su enfrentamiento a mitad del sexenio con Luis Videgaray, la mano derecha del expresidente Enrique Peña Nieto, lo que terminó echándolo del gobierno, y así comenzó su caída hacia lo que era inevitable, y sucedió hoy su detención en Málaga, España, por presuntos delitos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. Emilio Lozoya vivió a salto de mata el último año. A finales de mayo del 2019, dice Mario Maldonado, hoy en su columna del Universal, publicamos en este espacio que tras su fuga de México, el exdirector de Pemex viajó a Alemania y luego se instaló en España, donde cuenta con varios amigos políticos y empresarios. Varias veces fue visto en el lujoso Hotel Wellington en Madrid. Pues imagínese usted, se andaba luciendo, pues cómo no lo van a detener. Y el 9 de mayo pasado fue fotografiado en la concurrida Puerta del Sol de Madrid, vestido con una camisa verde y lentes oscuros. Un par de veces habría viajado a Estados Unidos, imagínese usted, donde vive su esposa Mariel Ellen Eckert, heredera de un imperio industrial que, según una fuente cercana a Lozoya, se separó definitivamente del exdirector de Pemex tras las acusaciones y las órdenes de aprehensión en su contra. Por las fechas en que Lozoya era visto públicamente en España, de enero a junio del 2019, fue detenido en Palma de Mallorca uno de sus mejores amigos, con quien también hizo negocios durante su paso por Pemex. Se trata, usted lo recordará, se lo estaba yo comentando hace un momento, se trata de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, quien vendió a la empresa productiva del Estado la planta de agronitrogenados en $475 millones. La Auditoría Superior de la Federación encontró que se trataba de una planta chatarra. Así que este es el tema el día de hoy: la caída de Emilio Lozoya, la huida, andar a salto de mata, ver la caída de Alonso Ancira, con quien había pactado la compra en 475 millones de la empresa Agronitrogenados, una empresa chatarra, con la venia. Se dice, desde luego, que esto tiene que ser así. El expresidente Peña Nieto sabía de todo lo que estaba sucediendo. Ahora habría que analizar muy bien si Andrés Manuel López Obrador va a respetar el pacto que tiene con Enrique Peña Nieto de no meterlo a la cárcel. Esto es lo que hay que destacar en la caída de Emilio Lozoya, porque su defensa, ya lo dijo Javier Coello, llamará a quien tenga que llamar, porque él no se manda solo. Y siendo así, seguramente Enrique Peña Nieto tendrá que comparecer. Pero aquí lo más importante de todo esto es si el fiscal general de la República, si un juez de control,
si el Poder Judicial Federal acatará alguna orden del presidente López Obrador para librar o para liberar o para no que pise la cárcel o que no comparezca en calidad de imputado o que en el desarrollo de la audiencia, si es que se lleva a cabo aquí, Enrique Peña Nieto pueda ser imputado de algún delito. Este es el caso de lo que tenemos que analizar, porque el expresidente podría también tener alguna consecuencia o cargar con alguna consecuencia legal. Alonso Ancira, hay que recordarlo, fue detenido en España. Habían congelado sus cuentas personales, así como las de Altos Hornos de México, así como por una orden de aprehensión que tenía en su contra por la Fiscalía General. Se le acusa de lavado de dinero y asuntos relacionados con presunta corrupción, entre ellos la cuestionada venta de agronitrogenados a Petróleos Mexicanos. Emilio Lozoya es la punta de la madeja que se desarrollará en los próximos días, donde habremos de ver a muchos funcionarios, incluido el expresidente Peña Nieto, Luis Videgaray y algunos otros personajes más importantes de alto nivel que se enriquecieron a manos llenas, que se volvieron millonarios, que causaron un enorme daño patrimonial a Petróleos Mexicanos. Javier Coello Trejo ha dicho que Emilio Lozoya no se manda solo. Esto debemos recalcarlo, porque siendo así, pues no dude usted que el expresidente tenga que ser llamado. Aquí lo importante es qué tanto Andrés Manuel López Obrador habrá de respetar el pacto para que Peña Nieto no vaya a la cárcel o enfrente un proceso en libertad. La situación pende de un hilo para el expresidente de la República, y todo pende también de si Emilio Lozoya decide allanarse o, en su caso, como dice Javier Coello, enfrentar en España su proceso de extradición, aportando todos los elementos de prueba que aquí en México los jueces o el juez de amparo no le permitió presentar. Así están las cosas con la captura de Emilio Lozoya. Llevaba varias semanas contra las cuerdas, escribe Carlos Loret de Mola. Los pésimos datos económicos, el escándalo de los feminicidios, la incapacidad para vender o rentar el exavión presidencial que convirtió a México en el hazmerreír internacional con lo de la rifa, la creciente crisis de abasto de medicamentos y de atención en el salud en el sector salud, lo tenían contra la cuerda al presidente López Obrador. Había incluso tropezado con una declaración muy desafortunada, algo no tan usual en él, dueño de lo que se conoce en inglés como una lengua de plata, es decir, que es bueno para hablar. No quiero que los feminicidios opaquen a la rifa, había dicho el presidente, y tuvo que ofrecer disculpa. Incluso las mediciones día a día de su popularidad registraban una clara curva descendente. No llevaban una buena racha, escribe Carlos Loret, del presidente de la República, pero hace unas horas fue detenido Emilio Lozoya, considerado el la mente perversa de una tranza multinacional y multimillonaria que se volvió en la opinión pública el ícono de la corrupción del viejo régimen, símbolo de las tropelías del régimen de Peña Nieto. Artífice,
precisamente de esta tranza multinacional y multimillonaria. Se trata de Emilio Lozoya. La detención, si no queda libre en breve, permite al presidente López Obrador recordar a la ciudadanía por qué votó por él, por qué llegó a Palacio, por qué le está costando tanto trabajo dar resultados. Es la bocanada de aire que necesitaba el presidente López Obrador ante tantos desatinos, los que le he venido comentando. Y bueno, ya que hablamos del presidente, hay un tema que no debe... Usted saque sus conclusiones las que quiera, esta caída de Emilio Lozoya, pues prácticamente pues le da una gran bocanada de aire a la cuarta transformación. Son muchos errores que ha cometido el presidente de la República. Había una línea descendente, una curva descendente en su popularidad. Lo de la rifa del avión ya no da para más. Lo de los feminicidios, la desafortunada declaración que dio, son varios temas. Pero ahora hay un tema también, por ejemplo, importante, que es el de usted lo recordará, hace ratito se lo comenté, los 2,000 millones de pesos que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, le había entregado el lunes en una mañanera al presidente López Obrador. Usted lo recordará, ¿no? 2,000 millones de pesos, se tomaron una foto, por ahí tenemos las fotos, ojalá las meta por ahí nuestro auxiliar, que veamos viendo algunas fotos, vayamos viendo la mañanera, que ese día sucedió, lo que pasó. En esa mañanera el presidente se tomó una foto con Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, un chequecito ahí que le dio de 2,000 millones de pesitos, ahí se retrataron, se tomaron la foto, muy contento, estaba contento el presidente de la República, ¿no? Y no es que le queramos aguar la fiesta, pero usted lo recordará, por ahí estamos viendo la foto, no se alcanza a ver bien, pero nos pusimos a pensar, ¿de dónde salieron esos 2,000 millones de pesos? ¿De qué asunto había salido? Porque ese día el fiscal no lo dijo que lo iba a decir después, que habían logrado decomisar 2,000 millones de pesos, que se los habían quitado a no dijo el nombre, pero que era ya un asunto que no había problema. El caso es que hoy se sabe que ese dinero proviene o más bien dicho, le pertenece al Infonavit. El lunes muy temprano, hoy escribe en su columna Salvador Camarena escribe en El Financiero, se hace muchos cuestionamientos, porque dice Salvador Camarena, dice que la primera pregunta es ¿por qué la Fiscalía General tiene y dona dinero de algo que se supone proviene de un asunto que acaba de denunciar, litigar, medio ganar, negociar, decretar extinción de dominio? No se sabe qué verbo utilizar ya. Pero si las cosas siguen donde estaban, en el Estado de Derecho que se supone vivimos en este país, digamos que lo común es que a partir de una denuncia, la Fiscalía emprenda acciones para defender a otros, incluido el bien común, dice, de ilícitos cuya comisión tiene que probar, y que probados estos, quien haya sido encontrado culpable deberá pagar los daños. Si la Fiscalía hubiera decomisado bienes precautoriamente, en caso de perder, tendrá que devolver los mismos. Por lo visto, el lunes tienen mucha fe en que el juez les dará la razón. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién o quiénes fueron él o los dañados o dañado? ¿Quiénes son? Pues las víctimas de los delitos que permitieron a la Fiscalía. ¿Quiénes son, pues, las víctimas de los delitos
que permitieron a la fiscalía recuperar esos 2,000 millones de pesos. O sea, ¿quiénes fueron o quién fue? ¿A quién dañaron o a quién se dañó? ¿Quiénes son las víctimas, pues, no? De estos delitos que permitieron a la fiscalía recuperar esos 2,000 millones de pesos y entregar como si nada al presidente de la República. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué clase de país es este? Bueno, si hemos de hacer caso a la prensa, esa víctima, según se sabe, fue el Infonavit. Desde el lunes en la noche, medios electrónicos revelaron datos sobre la identidad de los presuntos devolvedores de esos milloncitos, y la identidad de tales personajes nos lleva a un caso conocido por la opinión pública, uno que Alejandro Murat, el que hoy es gobernador de Oaxaca, quien en su momento era el director general del Infonavit, y David Penchina, quien también fue director de ahí en el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que siendo Alejandro Murat director, pidió licencia o puso su renuncia o renunció y se fue como candidato a gobernador del estado de Oaxaca. Quien llegó a su lugar fue David Penchina, quien era senador y pidió licencia al Senado. Él terminó el sexenio con Enrique Peña Nieto. Bueno, esto es algo que estos exdirectores aún no han terminado de explicar, porque en el caso de que sea el Infonavit, quienes conocen de este tema son ellos, no hay más. Esos colaboradores de Peña Nieto son los responsables de que se haya pagado, según se sabe, a una empresa, Telra Reality, ligada a Fibra 1, más de 5,000 millones de pesos por no hacer nada. ¿A poco el presidente Galán no supo nada de ese negocio? Raro, dice. El presidente Galán es el Enrique Peña Nieto, ¿no? Usted ya sabe por qué, ¿verdad? Bueno, si la prensa tiene razón, esta empresa denunciada en 2018 por Penchina, ahora le habría devuelto a alguien 2,000 de esos 5,000 millones de pesos. La pregunta de los 64,000 pesos es: si es cierto que esta empresa devolvió el dinero de tan jugoso negocio con Murat Penchina, ¿por qué el lunes no le regresaron esos fondos a la víctima de esa operación, que es ni más ni menos que el Infonavit? ¿Y quién es Alejandro Gersmanero para tomarse esa atribución y entregar como si fuera su dinero al presidente de la República? Digo, la verdad, eso no puede estar sucediendo en este país, pero no debería de estar sucediendo, pero está sucediendo. Así que ojo. Hay otro caso también que tenemos que analizar. Usted saque sus conclusiones. Hay otro caso, el caso de la reforma que el ministro de la Suprema Corte de la Justicia le presentó al presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que busca con una reforma funcional combatir la corrupción y llevar a la justicia a la gente más pobre del país. La reforma tiene como eje central la figura de los defensores del pueblo y, de acuerdo con el ministro presidente, busca erradicar la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual, así como impulsar la paridad de género y una nueva apuesta para un nuevo perfil de los defensores públicos que se constituyan en los verdaderos abogados de los pobres. Bueno, hasta ahí está bien. Hoy se presenta en la mañanera a Arturo Saldívar, le entrega su propuesta de reforma al titular del Poder Ejecutivo para que él la presente al Legislativo, porque usted debe de recordar que la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial federal, no tiene facultades para presentar iniciativas, no tiene esa atribución. Lo hace el Ejecutivo, lo hace el Legislativo, lo hacen los ciudadanos a través de una serie de requisitos. El caso es que la división de poderes aquí ya se perdió,
porque en nuestro país, en nuestro sistema democrático, se habla de una división de poderes. En todo caso, el ministro presidente debió haber buscado a las diferentes barras de abogados, colegios de abogados, platicar con ellos, y a lo mejor ellos a través con los ciudadanos pudieran presentar esta iniciativa. Al buscar al presidente de la República, únicamente lo que hace el ministro presidente es entregarse pues prácticamente en manos del titular del Poder Ejecutivo, que sigue acumulando todos los poderes. Ya tiene una mayoría en el Congreso, ya tiene al Poder Ejecutivo en sus manos, y tal parece que el Poder Judicial, que era el contrapeso hasta este momento, también ya se entregó así cándidamente a los brazos de Andrés Manuel López Obrador. La división de poderes en nuestro país prácticamente ya es cosa muerta. Todo lo que venga, todo lo que suceda de aquí en adelante, prácticamente todo, absolutamente todo, lo controla un solo hombre que se llama Andrés Manuel López Obrador. Ese es el país que hoy tenemos. Ese es el país en el que un solo hombre quiere tener a su control y en sus manos todas las instituciones habidas y por haber, todas, absolutamente todas, y quiere gente que únicamente le rindan pleitesía a él. Nadie puede discrepar, todo mundo le tiene que decir sí a lo que él ordene, y esto, la verdad, hace que nuestro país no esté funcionando y no existan resultados. Es la triste realidad de lo que vivimos. Son cuestiones que hoy estamos viviendo, en los que seguramente habremos de presenciar cómo nuestro estado se sigue destruyendo con un presidente que simple y sencillamente no es el gran demócrata que presumió ser durante tantos y tantos años y durante sus campañas. Así están las cosas. Saque usted su análisis y ya usted sabrá cuál es la mejor respuesta, la mejor forma de pensar, es la suya. Usted tiene en sus manos el mejor análisis. Nosotros hablamos, decimos lo que pensamos, pero usted tiene su mejor análisis en estos temas. Hacemos pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.